emoción de una música ancestral, la emoción de una marca país, el merengue, la tambora, la emoción de mi identidad, de mi sentido de pertenencia a esta patria. Mi infancia en La Vega, una ciudad cultural, una ciudad que me influyó con toda su gran energía natural, ¿ves? Desde las montañas que te están rodeando en un valle fértil, hasta las expresiones culturales del carnaval, el deporte del motocross que era único en el país y nosotros teníamos esa gente como héroes, y las garzas volando por el cielo, o sea, todo eso fluye en mí cuando estoy tocando la música dominicana y la tambora dominicana. Yo podría decir que es el instrumento nacional, el tambor con el que se hace el merengue, y el merengue es la música nacional, que hoy es patrimonio mundial además. Entonces la tambora además es una síntesis, un resumen de toda la música que hay en este país. Tú puedes tocar palo en ella, tú puedes tocar congo, y así pasar toda la música que hay en este país por la tambora, porque es versátil, pero además tú puedes convertir la tambora en un atabal, tú la puedes poner entre las piernas y tocarla solo con las manos. ¿Ah? Y tú puedes convertirla en un valsier y tú puedes colocarla ahí, sentarte encima de ella, y tocarla con las manos y con los pies, como hacen nuestros músicos del campo. Entonces, igual tú puedes volver, retornarla como atabal y volver a su papel de tambora. Por eso, cuando yo doy clases de tambora, o mejor dicho, de música tradicional dominicana, yo lo que pido es una tambora, porque si le pido a la gente una tambora, un valsier, un atabal, etc., no lo va a poder tener. Pero si le pido una tambora, la vamos a usar como lo que ella es, una tambora. Pero la voy a poder usar como un atabal, incluso como conga, y si quiero tocar salsa, lo voy a poder hacer. O si quiero tocar bachata, pena, ¿qué es lo que siente mi alma? O sea, es un instrumento versátil, es nuestro sello nacional como instrumento, como tambor. A la tambora se le ha dado toda la importancia que lleva la tambora. Falta entonces que la oficialidad hagamos lo mismo y que pongamos la tambora y el merengue, sobre todo, también en primer plano. Que los mismos combos que han, digamos, visibilizado y difundido el merengue a través de las orquestas y a través de esas fusiones, pues han quitado casi todos los instrumentos del merengue. Nadie usa ya la marimba en los combos, nadie usa el acordeón, pero si le quitan la tambora y la güira, nos fuñimos. Entonces es un protagonista importante de nuestra música y de nuestra identidad. Yo te voy a decir una cosa, todos los dominicanos tocamos tambora, aunque no hayan tomado una tambora en su vida. En mis años de profesor, que son también más de 2 décadas, yo he descubierto que los dominicanos creemos, además, que sabemos tocar tambora. Yo hice un experimento con una señora una vez, yo estaba en el Teatro Nacional, en mi carro así, apoyado, y pasó una señora, y yo le dije, doña, ven acá, toque merengue ahí arriba de la capota del carro. Y ella dice, ¿cómo? Digo, sí, venga, toque un poquito de merengue. Y usted sabe, usted es dominicana, sí, ok. Y la señora hizo. Y yo dije, si tú te fijas, el tiempo del merengue, y la señora hizo cataca, taca, tacututum, cataca, taca. Y dije, míralo ahí, eso es merengue. Claro, desde su visión y desde su sentimiento, de su sangre. Y yo recomiendo que en toda casa dominicana haya una tambora.